La Reforma permitió para su tiempo y para su momento que la Escritura pudiera ser escrita en todos los idiomas, porque estaba reservada solamente para un grupo. A partir de la Reforma, la Escritura corre por el mundo en diferentes idiomas. Ahora nos toca a nosotros la tarea, a través del poder de Dios, de poder experimentar la vida de las Escrituras. Muy bien, vamos a dar inicio. Ustedes pueden ver que aquí adelante de mí dice Reforma, y es que precisamente nosotros como hijos de Dios celebramos la Reforma que ha experimentado la iglesia a lo largo del tiempo. Jesús fue el primero en confrontar de una manera tan seria, podríamos llamarle así, un sistema organizado que existía en ese tiempo. Pero desde el antiguo pacto nosotros vemos que a través de la verdad de Dios, todos los que creían en esta verdad siempre desafiaban a un sistema. Probablemente eran incomprendidos, probablemente no eran tan admirados o probablemente no eran tan seguidos, pero lo que sí era una realidad es que en obediencia a Cristo y en esa verdad que inundaba sus corazones, ellos se movían en medio de escenarios muy probablemente adversos y un contexto que probablemente de alguna manera a un ser humano convencional lo hubiera detenido. Sin embargo, a él le motivaba. ¿Por qué? Porque la misma vida del Espíritu les conducía a una manera de hacer, de creer, de hablar, de manifestarse para su tiempo. No era convencional que se pudiera abrir el mar, por ejemplo. No era convencional que las plagas descendieran en algún lugar. No era normal que en algún momento permaneciera solamente un profeta creyéndole a Dios y se enfrentara a 300 profetas que creían en otro Dios, ¿verdad? No era normal que alguien como David fuera perseguido, pero su corazón permaneciera en el lugar en donde él había conocido de los negocios del Padre. Es decir, no era convencional la forma en la que los hombres y las mujeres de Dios han sido movidos por medio del Espíritu y su propósito. Y ha sido desafiante para cada época ser movido, porque la verdad siempre experimenta un tipo de rechazo. Nosotros hemos visto y hablado que inclusive hay estudios sociológicos que dicen que el hombre es capaz de negar la verdad con tal de sentirse parte de un rebaño, ser aceptado por un lugar, ¿verdad? Entonces la verdad siempre ha sido de alguna manera desafiante para su época. Y creo yo que para este tiempo nosotros debemos lograr darnos y ser conscientes que muy probablemente no vamos a tener la misma vida o el mismo llamado que tuvo Noé, que tuvo Moisés, que tuvo Elías, por darles algunos nombres, pero nosotros en esta generación tenemos una serie de nuevos desafíos. Jesús, por darles un ejemplo, fue alguien que en su momento fue desafiado por todo un contexto ideológico, político y religioso. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a leer que la Escritura habla sobre los fariseos y creemos que solamente eran religiosos, pero ellos pertenecían a un sionismo político religioso. Quiere decir que ellos tenían el poder. Ellos creían que tenían de alguna forma la manera correcta de dirigir la iglesia. Tanto que cuando Jesús se manifiesta en esta tierra, ellos se oponen a Jesús, siendo Jesús la representación, la encarnación del Logos, del Espíritu de Dios presente en esta tierra.
Entonces nosotros vemos que todos los hijos de Dios que se han alineado al querer y a la voluntad del Padre han experimentado escenarios desafiantes. Y uno de estos hombres que presentan un desafío que probablemente esté más cercano para nosotros, y lo hemos escuchado, es alguien como Martín Lutero. Martín Lutero en el año 1517 presenta una protesta en contra del sistema religioso. Había un sistema que ya se había organizado también, que quitaba y ponía reyes, que decía en qué se debía creer y en qué no. Tanto que cuando existió un concilio a lo largo de la historia, empezaron a desplazar la escritura, empezaron a desplazar aquellas cosas en las que Cristo había venido a establecer, a implementar. Entonces este hombre, percatándose y participando de este sistema, se rehúsa a seguir participando de aquellas cosas que simple y sencillamente los alejaban del camino de la vida. Y es ahí donde surge la Reforma Protestante del año 1517, y hoy hay 500 años en la que esto se vuelve a manifestar, pero si nosotros prestamos atención, pareciese nuevamente un asunto similar al que vivió Jesús, donde Él vino y se presentó para desafiar la manera en la que pensaban, la manera en la que se creía y la manera en la que se hacían las cosas. Nosotros como hijos de Dios hoy estamos siendo desafiados a entender qué es la verdadera iglesia, qué es ser la iglesia de Cristo. Pero para nosotros poder experimentar qué es ser esa iglesia, primero tenemos que conocer a quién es el que la creó, para qué la creó, cuál es el diseño que como hijos de Dios tenemos. Nosotros somos un proyecto divino. Somos un proyecto divino del reino. Y probablemente en el proceso, en el peregrinaje de la vida espiritual, nos vamos a encontrar con una serie de desafíos. Jesús mismo encontró uno de sus mayores desafíos en su familia. Incluso hasta que Él muere, algunos de su familia, como Santiago, abren los ojos a la verdad y se levantan con mucho celo porque presencian y experimentan en carne propia la experiencia de haber tenido y visto resucitado a aquel que había muerto. Tanto que eso revolucionó su manera de creer y de pensar, que entonces se levanta a creer de tal manera, junto como los otros padres en ese momento de la fe, los apóstoles para ese tiempo, a creer en aquel que había sido enviado como el Hijo de Dios. Tanto fue lo que ellos creyeron que estaban dispuestos a morir. Muchos de ellos murieron de maneras tristes, dolorosas, pero con convicciones firmes, no solamente en los acontecimientos presentes, sino a través de una fe inconmovible en lo eterno. Nosotros hoy estamos establecidos en un tiempo donde es fácil dejar de creer, donde es más fácil dudar. Pero también tenemos la oportunidad que el Dios del Génesis hasta el Dios del Apocalipsis, a través de Cristo, pueda abrir nuestros ojos y entonces poder tener una experiencia única, personal, que nos produzca un establecimiento permanente y eterno. Llegó un momento en donde empezaron la iglesia, el sistema para ese tiempo, a decir que la escritura o la Biblia era oscura. Y contra eso se levantó la Reforma. Y eso no solamente aconteció en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Lutero, en el tiempo de David, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Elías, sino inclusive en este tiempo.
La Biblia es oscura. No, la Biblia no es oscura. Por eso es que a través de la Reforma se levanta una declaración como protesta en contra de eso. Porque empezaron a escribir una serie de libros con tal de darle una explicación a todo lo que se suponía que no decir la Escritura. Y es ahí donde Lutero, él plasma una de sus famosas declaraciones, y es que él creía solo en la Escritura de Dios, porque la Escritura de Dios representaba la constitución del reino. Pero para esto nosotros necesitamos comprenderla desde la vida que fue inspirada para escribirla. Existen dos tipos de razón: la razón humana. Por eso es que se levantaron ya a través del tiempo, se han levantado escuelas racionalistas que tratan de explicar puramente desde la razón aquello que no puede ser entendido más allá de los conceptos y de la razón humana. Y como la razón humana está limitada, creen que la Biblia o la Escritura es oscura. Pero hay dos términos que en el griego deberíamos nosotros tener claros. Hay una palabra que significa genosis, que es la razón intelectual, y hay otra palabra griega que es ginekonosin, que significa conocimiento personal. Cuando la Escritura está siendo escrita, no nos está llevando a experimentar a Cristo a través de la primera razón, sino de la segunda razón, que nos da la fe, que nos vincula en una relación, que nos permite entonces entender que la fe no es imaginación, el poder de la imaginación, sino el poder de la fidei, de la fe que produce el Espíritu y que nos conduce a una razón suprema para entender que la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros como hijos de Dios vamos a militar confiada y entendidamente en la vida del reino cuando entendamos que estamos delante de una ciencia eterna espiritual que requiere el don de la fe y del Espíritu para darnos la razón en el entendimiento del Espíritu, para poder ser conducidos a la vida del Espíritu. Por eso Lutero decía, solo la Escritura, porque la Escritura tiene el poder de transformar a aquellos que a través del Espíritu pueden conocerla. Por eso es que inclusive el apóstol Pedro en segunda de Pedro, en la carta, una de las cartas de Pedro 3:16, hablando del apóstol Pablo, y dice: en casi todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las Escrituras para su propia perdición. Porque estamos delante de una ciencia eterna, de una ciencia espiritual que requiere el espíritu de toda ciencia. Pero tiene características. Y dice el apóstol Pedro, la tuercen aquellos que son inconstantes, indoctos. ¿Cuántas veces has visto que haya alguien profesional en su carrera que haya surgido de la noche a la mañana? ¿Tú confiarías en un médico que te diga: yo estudié 6 meses y ya te puedo operar y te puedo hacer una cirugía de corazón abierto? No, porque es un indocto y además es un inconstante, porque ni siquiera terminó la carrera. Entonces nosotros podemos ver aquí la palabra indocto viene del griego anatés, y lo que significa es carencia de instrucción y de conocimiento, pero no del conocimiento de la genosis, sino del conocimiento de la ginekonosin, que puede venir única y exclusiva
solamente a través de la relación. Por eso dijo Lutero en su momento, la relación lo es todo. Fuera de la relación no hay nada. Porque si se tiene todo fuera de la relación y no se tiene a Cristo, no sirve de nada. Si todo lo que sé, lo sé como una gnosis, conocimiento puramente intelectual, pero no tengo la relación con Cristo. Por más que yo tenga el conocimiento intelectual, yo no tengo nada porque no tengo a Cristo. Y es eso algo que revoluciona, que reforma, que produce en nuestros corazones y en nuestros pensamientos el quebrantamiento de saber que requerimos y necesitamos para todo y en todo tiempo y en todo momento la relación que nos revela al Cristo de las Escrituras. Porque si tenemos la gnosis sin la relación que nos lo revela, podemos tener todo, pero al mismo tiempo podemos tener nada. Por eso es que nosotros no podemos o no debemos ser de los inconstantes. La transformación de la vida del Espíritu a través del Espíritu Santo en tu corazón y en tus pensamientos no va a ser el resultado de la magia, sino de una relación que lo produce todo. Por eso es que esos hombres desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, fueron enfrentados y desafiados a escenarios completamente adversos. Pero sabían que había un propósito que los sostenía, que los asistía, para el que habían nacido. Tú no eres parte de la casualidad, sino de la causalidad que te tiene vivo. Yo no sé cuál es el escenario en el que tú estés siendo afrontado, pero déjame decirte que los mismos escenarios en el propósito son maestros que nos enseñan a crecer y a depender, como decía Lutero, solo de Cristo. Por eso él decía, solo la Escritura y solo Cristo. Solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia y solo la gloria para Dios. Y la otra palabra que habla de inconstante, que viene del griego asterictos. Asterictos, traducido al español, es alguien que no ha sido establecido, que no tiene un bastón o un fundamento en donde apoyarse, y que por lo tanto, por no ser estable, no se puede confiar en él. Por eso es que la verdad de la palabra y de la vida del Espíritu disuelve la opinión y construye la verdad. Yo siempre digo esto, pero hasta para pensar debemos ser honestos, porque van a haber momentos donde solo la honestidad te va a permitir reconocer de que puedes estar equivocado. Porque no lo sabemos todo, no lo conocemos todo. Pero por eso mismo es que somos llamados por el amor de Cristo, de su gracia y de su amor, a lo que Él nos predestinó para que nosotros seamos en esta tierra. Solo en Cristo tú vas a vencer. Solo en Cristo tú vas a vencer. Solo en Cristo tú vas a ser más que un vencedor. Porque lo que es nacido de Dios, el maligno no lo puede tocar, Jorge. Eres un bendecido en Cristo Jesús. Por eso todo lo que pueda ser trazado y planificado para tocarte y destruirte en Cristo, cuando estamos en Cristo, eso no prospera. Porque estamos llamados a participar solo en Cristo de esta reforma espiritual para este tiempo, para esta nación,
para los pueblos, para las aldeas. Estuvimos en una aldea el sábado. Aquí está nuestro guía turístico. Bajamos con unos muslos pero vimos la gloria de Dios manifestarse. Nosotros no somos, di conmigo, nosotros no somos de los indoctos ni de los inconstantes. Esto ya no. Nosotros somos de los que estamos establecidos. Nosotros somos de los que estamos establecidos. Yo no sé si me escuchaste, pero nosotros somos de los que estamos establecidos. Y nosotros no somos de los que tenemos el conocimiento solamente intelectual, sino de la relación que lo produce todo. Quizás has transitado por los lugares en donde has experimentado probablemente en carne propia lo que es ser formado. Pero ningún gran edificio se ha construido en 3 días. Necesita raíces profundas. Por eso los inconstantes, dice la Escritura, terminan siendo indoctos. Porque es el tiempo el que nos afirma a través de la relación del conocimiento de Cristo en una verdad eterna. En Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en nosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Y versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto verdaderamente es poderoso. ¿Y saben por qué es poderoso? Porque Jesús en ese momento estaba diciéndole a este grupo de personas religiosas, políticas, que estaban tratando de encontrar lo que tenían delante de sus ojos. Pero Jesús les estaba diciendo que la Escritura testificaba, daba testimonio de lo que Él era. ¿Y esto qué quiere decir? Que las Escrituras, al ser inspiradas por Dios, podían testificar que la presencia de Cristo era real y verdadera en esta tierra. La figura de un testigo era una figura legal. No cualquiera podía ser testigo. Para este tiempo existía también otra figura que se le conocía como el testimonio oral, y solo podía ser testigo oralmente alguien que había presenciado y experimentado algo. Por eso cuando resucita Jesús, hay tanta seguridad en lo que las Escrituras dicen, porque los que dieron testimonio eran resguardados por ese testimonio oral. Y habían personas que eran como guardianes del testimonio que alguien más daba. Por ejemplo, si Jesús resucitaba y habías estado presente, y yo también, y eras el encargado de dar ese testimonio, yo tenía que estar presente siempre que dieras el testimonio de que lo que habías visto era verdad. No es como ahora que me dijo que me imaginé que vi. Y Jesús les está diciendo en ese momento que las Escrituras eran testigos de Él. ¿Por qué? Porque toda Escritura había sido inspirada por Dios. Y al ser inspiradas por Dios, versículos antes, Él está diciendo que es el Padre el que da testimonio de Él. Cuando nosotros entendemos esto y nosotros lo vemos, podemos darnos cuenta que las Escrituras tienen verdad porque fueron inspiradas, escritas y son testigas de Jesús, inclusive desde antes de que Él naciera. Testificaban cómo Él iba a nacer, cómo Él iba a morir y cómo Él iba a andar. Y en todo lo que las Escrituras dijeron, como Dios, como Jesús iba a andar en esta tierra, todo se había cumplido. Por eso es que nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que alumbre nuestros ojos en aquella palabra que está escrita, para que a través de esa palabra nosotros podamos conocer
a Cristo y tener la relación con Él. Para nosotros, los hijos de Dios, la Escritura es como nuestra constitución en el reino. No porque sea nuestro Cristo, sino porque ellas dan testimonio de Cristo. Y ellas han estado en el tiempo en el que nosotros no estuvimos. Tanto así que las mismas Escrituras han adquirido un carácter de históricos para los que no conocen de Dios, porque cumple con todos los requisitos históricos para poder decir esa palabra es verdad. Por eso Jesús tenía completa seguridad que la Escritura podía dar testimonio de Él. Lo que nosotros estamos leyendo, lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros conocemos a través de las Escrituras solamente puede ser conocido a través del Espíritu que inspiró esta ciencia escrita celestial. Por eso necesitamos el poder de la fe, no porque imagina, sino porque nos dirige al conocimiento de la verdad y de la relación. La Reforma permitió para su tiempo y para su momento que la Escritura pudiera ser escrita en todos los idiomas, porque estaba reservada solamente para un grupo. A partir de la Reforma, la Escritura corre por el mundo en diferentes idiomas. Ahora nos toca a nosotros la tarea, a través del poder de Dios, de poder experimentar la vida de las Escrituras. No es una palabra muerta, es un espíritu vivo que tiene que alumbrar e iluminar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Necesitamos cimientos, necesitamos ser establecidos, necesitamos experimentar y empezar a vivir lo que es tener la vida del Espíritu en nuestros corazones, porque vivimos en un tiempo en el que todo tiempo y en todo momento vamos a ser desafiados en lo que creemos. Pero si nosotros experimentamos la vida del Espíritu, yo estoy seguro y estoy convencido que nada de lo que probablemente pueda ser trazado para detenernos lo va a hacer. Así como Jesús en su momento, como Elías, como David, como los profetas, como Noé, como Moisés, también Lutero confrontó con gracia, con entendimiento, con ciencia, con sabiduría, con conocimiento. Para ese tiempo, lo que se creía, que supuestamente se creía de Dios. Por eso es que en el Evangelio de Juan 4:23, y a mí me transforma constantemente este versículo. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor produce hijos según su espíritu. Nosotros probablemente, dentro de nuestra razón humana, veamos lejos la posibilidad de poder ser homologados o llevados o conducidos a una condición espiritual. Ay, pastor, si usted viera, miren, yo cuando me enojo digo hasta malas palabras, miro, ¿verdad? Yo cuando estoy, ¿verdad? Pero la Escritura dice que el Padre busca adoradores en su espíritu. Y para producir hijos según su espíritu, el único espíritu que puede producir hijos según su espíritu es el Espíritu de Dios. Por eso a través de su espíritu Él produce hijos que le adoren en ese espíritu y en esa verdad. La palabra verdad viene del griego aletheia, que significa su realidad. Pero para eso nosotros necesitamos saber y reconocer y ser honestos de que probablemente conocemos la cara de alguien, pero no conocemos a la persona detrás de esa cara. Por eso es que nos llevamos sorpresas, ¿verdad?
No parecía que fuera así, porque la cara no evidencia a la persona. Tú conoces a la persona hasta que hay una relación. Y nosotros, para poder conocer a Dios, no solamente podemos conocer su cara, necesitamos entablar una relación a través del conocimiento de Cristo, de su entendimiento y de su vida, que nos conduzca por el camino de su realidad. Hay una realidad eterna más gloriosa y más poderosa de la que nosotros hemos conocido. Hay una fe que supera lo que imaginamos, porque es una naturaleza viva que nos permite crecer en una razón espiritual para poder conocer o estar a la altura de lo que está escrito. Porque si utilizamos solamente nuestra razón, vamos a quedarnos cortos, porque simple y sencillamente en nuestra vida humana no tenemos la capacidad de conocer la mente de Dios. Pero el Señor produce de su Espíritu Santo para que a través de su Espíritu Santo podamos entrar a una nueva realidad. Probablemente estés atravesando el escenario más adverso y complejo de tu vida, pero hay una realidad eterna en medio de ese escenario. Por eso desde el antiguo pacto nosotros vemos al Señor que desiertos, cementerios eran convertidos, llamémoslo así, en un Edén espiritual. Por eso es que el Señor de las cenizas puede convertirnos en la gloria de su naturaleza. Porque no es a través de nuestras formas, sino de la forma que Dios ha escogido para que le conozcamos. Y la forma que Dios ha escogido para que le conozcamos es a través de su Espíritu y de su realidad. Por eso requerimos de una generación que anhele con deseo, pero con celo, conocer la experiencia viva del Espíritu, para ser llenos de propósito y de conocimiento que nos permita verdaderamente entrar a una relación de verdad y de su realidad, para poder ser expresada en esta tierra, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros entornos. Porque la realidad de Dios está en función de ser activada por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros entonces podamos entrar al camino de la vida. Nosotros vivimos un peregrinaje constante dentro de lo eterno. Por eso Jesús mismo se autodenominó, y lo encontramos en la Escritura, como el camino, porque el caminar en la vida espiritual se va a convertir en un peregrinaje permanente, constante, en donde somos transformados a la gloria de Dios. Vamos a leer lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. La palabra buscar, traducida al español, es una motivación personal del buscador. Y es el resultado de un interés personal deseado por el buscador. Esta búsqueda es tan valiosa como el motivo que le impulsa. Y a estos que le buscan, dice la Escritura, es a los que Él recompensa o galardona. Y nosotros por vía podríamos pensar en todo lo que materialmente se nos ocurre. Lo voy a buscar para que me dé. Pero el contexto en donde esto está escrito, la intención real es de que nosotros podamos ser galardonadores de la vida en Cristo, a través de la necesidad real de encontrar a Cristo, a través de su palabra, a través de las relaciones que nos pueden exponer a Cristo, en quien podemos comer y alimentarnos a través del Espíritu Santo de Dios.
La única forma en que nosotros verdaderamente seremos vivificados a la vida del Espíritu es que nuestro corazón sea lleno de la necesidad de encontrar a Cristo. Que Cristo alumbre nuestro corazón, que Cristo alumbre nuestros pensamientos, que podamos empezar a experimentar lo que es estar lleno de Cristo, lleno de su Espíritu Santo, lleno de su sabiduría, lleno de su instrucción, lleno de su conocimiento, llenos de su inteligencia, llenos no del genosis, sino del gineconocín, que nos permite tener una relación que produce todo en nosotros. Por eso es que desde el Antiguo Testamento fue profetizado en Ezequiel que el Señor iba a cambiar los corazones de piedra e iba a volver corazones de carne o sensibles. Porque el interés de Dios es que nosotros le podamos conocer. Si no, el Señor no hubiera profetizado que nuestros corazones podían ser transformados. Si no, desde el Génesis no hubiéramos visto a Jesús descender en su creación, pasearse con ella. Por eso era que para ese tiempo, gente como Noé, gente como Moisés, le buscaban en los montes para poderles conocer. Por eso es que el Señor se encarna y viene a esta tierra y a través de Jesús se presenta. Porque dentro del diseño de Dios y la voluntad eterna de Dios es galardonar a aquellos corazones que con necesidad de Él le buscan, le quieran conocer, le quieran experimentar. Por eso, si lo que a ti te ha movido durante todo este tiempo ha sido la necesidad de conocerle, yo estoy seguro y estoy convencido que Dios va a mostrar su rostro a tu vida. Por eso era que Moisés, él luego de que estaba cara a cara con el Señor, surgía con un rostro resplandeciente. Pero vemos posteriormente en el Nuevo Testamento que dice que la gloria de Dios la vemos como en un espejo. Porque ya no solamente está con Moisés, sino hoy tenemos la oportunidad, como dijo Jesús, de que todos nosotros podamos conocer al Espíritu Santo. Y por eso Jesús decía: les conviene que yo me vaya, porque yéndome dentro del diseño y de la voluntad de Dios estaba o está darse a conocer a su pueblo, darse a conocer a su familia, darse a conocer a sus hermanos. Nosotros somos una iglesia, unos hijos llamados y convocados por medio del Espíritu para poder tener una experiencia personal que produzca la vida de Dios. Por eso es que en 2 Timoteo 1:6 viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo que avive el fuego que había en él. Si tú te das cuenta, la acción de avivar el fuego era una acción que Timoteo debía realizar. Muchos de nosotros, la única forma en la que nosotros vamos a poder entrar a esta vida espiritual, a este conocimiento de lo eterno, y que nuestros corazones puedan ser consolidados, confirmados, establecidos, esta relación que lo produce todo, y no solamente un conocimiento intelectual, sino de la relación con Dios, va a hacer que nuestro corazón verdaderamente se llene de una necesidad de experimentar a Cristo. Por eso decía Lutero: solo Cristo, solo la gracia, solo la Escritura y solo la gloria para Dios. Cuando nosotros veamos, logremos entender y nuestros ojos puedan ser abiertos, vamos a darnos cuenta que tenemos la oportunidad de la vida del Espíritu, de transitar por cualquier escenario, por cualquier momento de esta vida. Pero nosotros no lo hacemos
fuera de un propósito o abandonados a nuestra suerte, sino como hijos que tienen en dónde apoyarse y en dónde han sido establecidos. Tú fuiste llamado, escogido, predestinado por Dios. Y vivimos para este tiempo, para que a través del fuego de Dios en nuestros corazones produzcamos la gloria de Dios en esta tierra. El avivamiento no es un acontecimiento externo, es un acontecimiento interno en el corazón del creyente. Y necesitamos que ese avivar el fuego de Dios pueda ser manifiesto en esta tierra a través del entendimiento y de la vida de Dios y de Jesucristo. En donde nosotros estemos, con quien nosotros estemos, haciendo lo que estemos haciendo y viviendo lo que estemos viviendo. Amén. Yo de verdad creo que hay una generación verdaderamente sólida, una relación verdaderamente confiada y una generación verdaderamente segura cuando esta relación vuelve al origen de su creación y al propósito de su existencia y al conocimiento de la verdad.